Número 9. Valle de las Ballenas. Apodado el Valle de las Ballenas y extrañamente situado en el desierto egipcio, el sitio arqueológico de Wadi al-Hitan cuenta con una gran colección de restos de ballenas del suborden Acaeoceti más antiguo y extinto. Las ballenas prehistóricas, conocidas con el nombre de su especie, Basilosaurus, vivieron hace 37 millones de años durante la era mesozoica, cuando el océano Tetis existía entre los antiguos continentes de Gondwana y la Eurasia. A diferencia de las ballenas modernas, las Basilosaurus tenían dos patas traseras pequeñas, perfectamente desarrolladas pero relativamente inútiles, que sobresalían de sus flancos. No usaban sus patas para nadar, lo que indica que las ballenas modernas evolucionaron a partir de animales terrestres, según el paleontólogo de vertebrados Philip Gingerich, que habló con National Geographic. Él ha pasado la mayor parte de su carrera argumentando a favor de esta teoría, que va directamente en contra de la creencia arraigada de que las ballenas representan una falla en la evolución. Él y sus colegas han descubierto los restos de más de 1000 ballenas en Wadi al-Hitan durante un periodo de 27 años. Según la teoría, un antepasado común entre las ballenas y todas las demás criaturas, un tetrápodo parecido a una salamandra, sacó su cuerpo al agua y lo puso en tierra hace 360 millones de años. Con el tiempo, sus aletas se convirtieron en patas y su cuerpo se adaptó a la vida en la tierra, pero algunas de estas criaturas regresaron al agua y perdieron cualquier razón para tener patas, y sus cuerpos se reajustaron a un hábitat marino. Esto se considera una hazaña asombrosa entre los expertos, tan impresionante de hecho que no pueden explicar cómo sucedió. Científicos de renombre histórico, incluidos Charles Darwin y George Gaylord Simpson, se encuentran entre los muchos que lucharon por determinar el lugar de la ballena en el árbol geológico evolutivo. Gingerich ha logrado avances notables a lo largo de su carrera, identificando varios cetáceos antiguos y antepasados de ballenas previamente desconocidas y acercándose mucho más a llenar los vacíos del árbol genealógico. Pero como descubrimientos como estos a menudo conducen a un nuevo conjunto de preguntas, una cosa es segura: los científicos tardarán bastante en desentrañar por completo el extraordinario pasado del reino animal. Número 8. Objetos alienígenas en México. Una noche de 1999, el doctor Pablo Enrique García Sánchez instaló un campamento en el árido desierto de la localidad escasamente poblada de Ojuelos de Jalisco, en el noreste de México. Durante su estadía, el hombre supuestamente descubrió una extraña y pequeña roca cubierta de misteriosas tallas, que a García le parecían de origen maya. Sin embargo, esto era muy poco probable, ya que se sabía que los antiguos mayas se habían asentado al menos a 1609 kilómetros de distancia. Las rutas comerciales aztecas se habían extendido bastante hacia el norte, lo que indica una posible fuente para el objeto. Los lugareños le dijeron a García que habían estado encontrando objetos similares durante más de 80 años. Actuando sobre los rumores de que una cueva cercana contenía cientos de elementos más, García formó un equipo de investigación llamado Nahui Olin, o el Quinto Mundo, que supuestamente catalogó más de 400 elementos encontrados en toda el área, incluido un casco con forma de cabeza de extraterrestre. Los objetos de arcilla y piedra parecían representar cosas como ovnis, extraterrestres, humanos con trajes espaciales y escenas del espacio exterior. Por haber reunido tantos objetos, la colección de García era sospechosamente escasa cuando la comunidad académica le prestó atención. Los críticos creen que los artículos que se venden comúnmente en la zona son falsificaciones que se venden a turistas desprevenidos. Aún más extraño, las búsquedas en internet no arrojaron credenciales verificadas para el Dr. García, y ningún sitio web de buena reputación parece contener información sobre sus llamados objetos extraterrestres. Es muy difícil explicar la colección de García y quién o de dónde viene. Número 7. Felino grande no identificado. A finales de 2019, el Ministerio de Antigüedades de Egipto anunció el descubrimiento de restos de animales extremadamente extraños que se asemejan a un gran felino. La criatura fue desenterrada durante las excavaciones al sur de El Cairo, en Saqqara, una antigua ciudad que albergaba un vasto cementerio y la famosa pirámide escalonada. Si bien los arqueólogos creen que el animal puede ser un león o una leona, según el culto a los felinos de los antiguos egipcios, parece lo suficientemente fuera de lo común como para que no estén seguros, principalmente debido a su tamaño inusualmente grande. En una entrevista con express.co.uk, el ministro de Antigüedades de Egipto, el Dr. Khaled El-Enani, explicó que la especie del animal se anunciará una vez que se identifique mediante pruebas de ADN y tomografías computarizadas. El Dr. El-Enani acredita el uso por parte del Ministerio de la tecnología arqueológica más avanzada disponible para este y otros descubrimientos únicos en todo Egipto en los últimos años. Muchos de estos objetos recién desenterrados se exhibirán en el Gran Museo
museo egipcio, aún inacabado en el Cairo, que el mayor general Atef Mostá prometió recientemente que estará terminado para finales de año. Originalmente programado para abrir en 2011, antes de aparentemente encontrar varios contratiempos, el edificio contará con más de 100.000 objetos egipcios antiguos, lo que lo convertirá en el museo más grande del mundo dedicado a una sola civilización. Y ahora el número 6, pero primero asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho, y también haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Híbridos Dorset. Mientras excavaban en el condado de Dorset, en Inglaterra en 2015, los arqueólogos de la Universidad de Bournemouth descubrieron huesos de animales de la Edad del Hierro que se reorganizaron de manera extraña para formar místicas bestias híbridas. Una vaca, que presuntamente fue sacrificada, como otras en el sitio, fue encontrada con 4 patas de caballo, y había otros ejemplos de caballos y vacas con intercambio de huesos. Una oveja de 2 cabezas contenía la cabeza de un toro que sobresalía de su parte trasera, y un esqueleto de perro estaba equipado con 3 huesos de vaca en la mandíbula inferior. El descubrimiento más extraño fue el de los restos de una mujer joven descansando sobre una cama de huesos de ganado, ovejas, perros y caballos. Su esqueleto mostraba evidencia de que ella también había sido sacrificada. Las historias sobre criaturas extrañamente mezcladas eran una parte conocida de varias culturas mediterráneas antiguas, incluidas la de los griegos, mesopotámicos y egipcios. Sin embargo, antes de este descubrimiento aparentemente bastante fuera de lugar, no se sabía que tales mitos desempeñaran ningún papel en la antigua población celta de la Gran Bretaña. El arqueólogo y codirector de excavaciones, el Dr. Miles Russell, dijo que el sacrificio de tantos animales y el tratamiento inusual de sus huesos probablemente arroje una luz totalmente nueva sobre los sistemas de creencias de la Edad del Hierro, y puede sugerir que los antiguos británicos tenían creencias o mitologías que involucraban animales híbridos, al igual que en los antiguos griegos. Los huesos se encontraron en un asentamiento que alguna vez contuvo entre 150 y 200 casas, que probablemente fue ocupado por los primeros miembros de la antigua tribu Duro-Trigués, solo unas pocas generaciones antes de que Roma conquistara Gran Bretaña. Número 5. Objetos funerarios de Find. Mientras excavaba un cementerio en el sitio arqueológico de Karaisín, en Jordania, un equipo de arqueólogos españoles desenterró recientemente más de 100 objetos de pedernal con forma de violín que datan de hace unos 10.000 años. Sus hallazgos, publicados en la revista Antiquity, afirman que los objetos pueden representar los primeros ejemplos conocidos de arte figurativo en el Medio Oriente. Los artículos de pedernal son diferentes a cualquier herramienta de piedra o arma en el sitio, no tienen signos de desgaste y carecen de bordes afilados, según el arqueólogo Juan José Ibáñez. Ibáñez y sus colegas plantearon la hipótesis de que los objetos posiblemente fueron fabricados y desechados durante las ceremonias fúnebres que implicaban la extracción, manipulación y entierro de restos humanos. Con un tamaño que varía de 1 a 5 centímetros, los objetos se asemejan vagamente a una forma humana, según los investigadores, quienes mencionaron el posible uso de los objetos para expresar creencias y sentimientos y mostrar su apogeo a los fallecidos, según dijo el coautor Ferran Borrell. Si bien el equipo cree que todas las señales apuntan hacia estas conclusiones, algunos expertos siguen sin estar convencidos, citando la tendencia humana a detectar características similares a las humanas cuando queremos, en otras palabras, para ver lo que queremos ver, incluso en ausencia de una base confiable para hacerlo. Número 4. Ballena y bala de cañón. Mientras realizaban excavaciones preliminares antes de la construcción de un nuevo sistema de tren ligero en la ciudad portuaria de Leith, en Edimburgo, en Escocia, los arqueólogos desenterraron una extensa variedad de objetos, incluida una bala de cañón de hierro y un par de huesos pertenecientes a un cachalote macho fallecido. Descubiertos a finales del 2019, se cree que el radio y el cúbito coincidentes tienen hasta 800 años, probablemente desde la época medieval, aunque los expertos aún estaban esperando los resultados de la datación por radiocarbono cuando se supo la noticia del hallazgo. Una vez que llegó a ser un pueblo ballenero, la ciudad portuaria surgió en esa época, lo que sugiere que un cazador de ballenas pudo haber traído los huesos a tierra como trofeo, aunque habrían sido extrañas partes del cuerpo para conservar, según el arqueólogo del Consejo de Edimburgo, John Lawson, quien admite que los restos encontrados en el sitio son un misterio. También es posible que la ballena se haya varado cerca y de alguna manera haya terminado en su lugar de descanso final, también dijo Lawson a los medios. La historia de la caza de ballenas en la ciudad portuaria se remonta a la Edad Media, y la industria alcanzó su punto máximo entre principios del siglo XVII hasta el siglo XX. En consecuencia, conocer la edad de los huesos ayudará a guiar a los investigadores hacia teorías más sólidas sobre cómo y por qué terminaron enterrados en la ciudad.
Número 3. Dibujo demoníaco antiguo. Mientras examinaba una tableta de arcilla asiria de 2700 años de antigüedad a principios de este año en un museo de Berlín, el arqueólogo Troels Pank Arbol notó una representación inquietante de un demonio con cuernos, cola y lengua bífida. Arbol fue el primer investigador en notar la inscripción de 6.4 centímetros, a pesar de que el objeto fue descubierto décadas antes. La tableta, que probablemente fue copiada de un texto mucho anterior, pertenecía a la biblioteca privada de Kisir Ashur, un hombre que vivía en Assur, una ciudad antigua que estaba ubicada en lo que ahora es el norte de Irak, alrededor del 650 a.C. Escrito en cuneiforme, contenía remedios para una condición que los asirios llamaban Benú, que implicaba síntomas parecidos a la epilepsia, como convulsiones y movimientos involuntarios y espasmos. La medicina moderna ha avanzado mucho desde entonces. Los asirios creían que la posesión demoníaca era causada por Benú y quizás explique el dibujo diabólico que Arbol notó en la tableta. Su análisis de meses de la imagen, apenas perceptible, culminó en un estudio, lo que teoriza que la sociedad antigua creía que el demonio que inflige epilepsia actúa en nombre de Sin, el dios de la luna mesopotámico. Si bien no era inusual que los asirios adoptaran un enfoque doble de los problemas de salud, utilizando tanto la magia como la medicina, los dibujos en tablillas cuneiformes son raros, dibujos demoníacos más aún, y aunque la inscripción se ha identificado correctamente, los motivos detrás de quien la creó siguen siendo un misterio. Número 2. Ofrenda inca. Entre la frontera de Perú y Bolivia, el lago Titicaca era un sitio sagrado para el Imperio Inca, como el sitio de la historia de la creación de la civilización. La Isla del Sol, situada en la parte inferior del lago, fue el hogar de más de 80 templos y otras estructuras relacionadas con rituales durante el apogeo de los incas. Un estudio publicado recientemente detalla cómo un equipo internacional de arqueólogos recuperó una caja de ofrenda de andesita en el fondo del lago, aproximadamente a 5.5 metros por debajo de la superficie del agua. Se estima que tiene al menos 5 siglos de antigüedad. La caja mide alrededor de 35 por 25 por 16 centímetros y tiene una cavidad para la ofrenda acompañada por un tapón de piedra. Dentro había una figurilla de llama hecha de Spondylus, la rara y valiosa concha de color coral de una ostra espinosa, así como un pequeño cilindro enrollado de láminas de oro. Los investigadores creen que el rollo de oro representa una chipana, un brazalete que usaban los nobles incas. Los cazadores de tesoros rebuscaron el lago Titicaca mucho antes de que los arqueólogos llegaran allí, lo que hace que el hallazgo sea especialmente raro y valioso. En total, se han descubierto partes de más de 2 docenas de cajas de ofrendas. Los investigadores creen que las ofrendas tenían varios significados, que van desde declaraciones políticas hasta solicitudes relacionadas con la granja, dijo el coautor Christophe Deller a National Geographic en un correo electrónico, y se desconoce el significado específico del contenido de la caja recientemente descubierta. Las cajas de ofrenda supuestamente a veces contenían sangre de niños y animales, según el clérigo del siglo XVII, Alonso Ramos Gavilán, quien registró afirmaciones de que cuando las cajas se bajaban al lago, la sangre enrojecía el agua circundante. Es de esperar que los análisis de residuos y otras pruebas revelen más sobre estos objetos crípticos, sobre los que los expertos solo pueden especular por el momento. Número 1. Mujer misteriosa egipcia. En 2017, los arqueólogos que trabajaban a lo largo de la orilla occidental del Nilo, en Dashur, una necrópolis real del antiguo Egipto, descubrieron los cimientos de una pirámide del siglo XIII. Continuaron cavando hasta llegar a una cámara funeraria, donde encontraron fragmentos de madera que se juntaron para formar una tapa de ataúd que representaba un rostro femenino bellamente tallado. Para sorpresa de los expertos, incluido el egiptólogo, el Dr. Jasmine El-Shazly, el individuo sepultado no era un rey, sino una mujer misteriosa. El cofre de su cámara funeraria con jeroglíficos puede ayudar a llevar a los investigadores a su identidad, pero por ahora, la mujer momificada es una completa desconocida para ellos. Sin embargo, hay algunas pistas. Lo realmente importante en este cofre es que sabemos que perteneció a una princesa, porque dice hija del rey, y luego seguía su nombre, dijo el Dr. El-Shazly a Mystery of the Lost Pyramid, un documental del Smithsonian lanzado a principios de este año. Pero el nombre está en el área más dañada, lo cual es muy frustrante. Los antiguos egipcios creían que lo peor que se podía hacer a alguien era borrar su nombre. La identidad desconocida de la mujer no es lo único desconcertante de la pirámide, como explicó el profesor Aidan Dodson. Este tipo de diseño de pirámide es específico de un rey y no es lo que esperarías de un miembro menor de la familia real. Normalmente, una princesa simplemente tendría un pozo, una tumba y una cámara en la parte inferior, que hace que todo sea un verdadero misterio.
Figuras en jarrón romano. El jarrón de Portland se dio a conocer por primera vez en Roma a principios del siglo XVII, después de que supuestamente fue descubierto en un sarcófago de la tumba del emperador Alejandro Severo. Durante siglos, los historiadores del arte han estado perplejos sobre las imágenes del jarrón de Portland, un pequeño recipiente de vidrio adornado con 7 enigmáticos personajes tallados en blanco sobre un fondo azul. Solo se han identificado un personaje en el jarrón, una figura masculina suspendida en pleno vuelo, sosteniendo un arco y una antorcha, que los expertos creen que es Cupido. Otras representaciones del jarrón incluyen a un joven de aspecto heroico y una mujer semidesnuda que sostiene una serpiente que se desliza, pero nadie sabe quiénes son estos individuos o cualquiera de los otros personajes del jarrón. Según la BBC, las teorías incluyen la posibilidad de que las figuras desconocidas representan bodas míticas o incluso la unión en la vida real entre Cleopatra y Marco Antonio. El jarrón pudo contener los restos cremados de un miembro de alto rango de la sociedad o puede haber sido un regalo, pero una cosa es segura, era caro y no un artículo de uso diario, y su dueño probablemente era increíblemente rico e importante. Si bien es posible que los estudiosos nunca se pongan de acuerdo sobre el significado de las imágenes del jarrón de Portland, la identidad de su propietario original o su uso previsto, ciertamente pueden apreciar el objeto como uno de los 15 o más ejemplos sobrevivientes de vidrio de camafeo romano imperial o un material de lujo que fue popular durante el primer imperio romano y pasó de moda en el 50 o 60 después de Cristo. También se desconoce exactamente cómo fabricaron los romanos el jarrón de Portland y otros similares. Número 8. Fuerte de Warangal. Ubicado en el estado de Telangana, en el sur de la India, el fuerte de Warangal desafía la imagen estereotipada que viene a la mente de la mayoría de las personas cuando piensan en un fuerte. En lugar de ser una fortificación básica sólida, cortada y seca, las estructuras de piedra que sobreviven en este sitio son más intrincadas que imponentes. No me malinterpretes, las 3 fortalezas circulares que una vez estuvieron en Warangal y estaban rodeadas por un foso, ciertamente tenían propósitos prácticos, pero el sistema de fortificación probablemente era débil, ya que los invasores derrocaron a los ocupantes del sitio en numerosas ocasiones a lo largo de los siglos. El rey Ganapati de la dinastía Kakatiya construyó el fuerte de Warangal a principios del siglo XIII y su hija Rani Rudramadevi supervisó su finalización, que se terminó en 1261. Sobre la base de su apariencia relevante y su aparente incapacidad para proteger a sus habitantes, algunos estudiosos teorizan que el fuerte se construyó más como una muestra de extravagancia que como una base defensiva. Durante el siglo XVI, los primeros gobernantes de la dinastía Qubuz Shahi destruyeron el fuerte y permanece en ruinas hasta el día de hoy. Algunas estructuras, como el gran templo de Shiva, que alguna vez existió en el sitio, han desaparecido. De hecho, algunos creen que alguna vez hubo hasta 365 templos de Shiva en el sitio, que se han perdido en la historia, pero nadie parece saberlo con certeza. Sin embargo, el fuerte atrae a una buena cantidad de visitantes que viajan al sitio para admirar los tallados de piedra de las estructuras y las puertas con arcos ornamentales que sobreviven cientos de años después de su creación, como un testimonio de la artesanía y la habilidad arquitectónica de la dinastía Kakatiya. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Mapas medievales sorprendentemente precisos. En los primeros días de la cartografía o la elaboración de mapas, los mapas eran imprecisos en el mejor de los casos y totalmente inexactos en el peor, hasta el punto de ser irreconocibles en muchos casos. Esta es la razón por la que los historiadores están perplejos ante las dimensiones extrañamente precisas representadas en un mapa del Mediterráneo en el siglo XIII. Entintado en vitela, el mapa es tan preciso que los barcos modernos podrían navegar eficazmente con él. La escritora Julie Remeyer explicó en un artículo de la revista Discover en 2018. Con este mapa, es como si un cartógrafo medieval volara a los cielos y dibujara lo que vio, aunque en realidad nunca podría haber viajado más alto que la torre de una iglesia. Es un muy buen punto. Imagínate si nuestra visión del mundo estuviera limitada por la altura de la torre más cercana. El documento se conoce como la primera carta portulana, un tipo de carta náutica que se hizo por primera vez en el siglo XIII y que originalmente representaba el mapa
mar Mediterráneo antes de evolucionar para incluir otras regiones. Su creación marcó un hito en la exploración marítima, permitiendo a los marineros trazar rutas de navegación de manera confiable en lugar de viajar segmento por segmento. Quienquiera que haya creado esta primera carta dejó a sus sucesores poco para continuar en términos de sus métodos de elaboración de mapas. No se conocen descripciones de primera mano de su trabajo, borradores o bocetos, lo que deja a los expertos hoy desconcertados sobre cómo surgió la elaboración del cartógrafo. John Hessler, especialista en cartografía moderna de la Biblioteca del Congreso, ha logrado algunos avances en la resolución de este misterio por medio de las matemáticas, lo que le permite volver sobre los pasos del cartógrafo, por así decirlo. En su extenso estudio de las cartas portulanas, Hessler razonó que los cartógrafos medievales usaban una serie de medidas, ecuaciones y direcciones para crear una especie de esqueleto para diseñar su mapa. ¿Fueron impecables los gráficos portulanos? No. Como con cualquier cartógrafo de la época, el dilema de transferir dimensiones esféricas a una superficie bidimensional resultó en muchas imperfecciones, pero las creaciones fueron impresionantes para su época. Y aunque los investigadores ahora tienen una idea de cómo se volvieron tan hábiles en la elaboración de mapas, su fórmula exacta sigue siendo difícil de alcanzar. Número 6. Máscara de piedra neolítica. A finales de 2018, la Autoridad de Antigüedades de Israel anunció el descubrimiento de una máscara de piedra neolítica en el desierto del sur de Judea, lo que provocó una fascinación generalizada, así como un debate intenso sobre la autenticidad de tales objetos. La rara máscara se remonta a aproximadamente 900 años, una época durante la Nueva Edad de Piedra, cuando los humanos se aclimataban por primera vez a un estilo de vida agrícola, así como a la domesticación del ganado. Fue encontrada luego de una investigación con la Unidad de Prevención de Robo de Antigüedades de la Autoridad de Antigüedades de Israel, y los investigadores luego establecieron la región de Neve Heber en Israel como el sitio probable para su descubrimiento original. Al igual que otras máscaras similares que se han desenterrado, la más recientemente descubierta está hecha de piedra caliza blanda tallada, con aberturas para los ojos, una boca definida y agujeros alrededor de los bordes, lo que llevó a los expertos a especular que alguna vez estuvo atada a un objeto o al rostro de una persona. Esta y otras máscaras marcan un periodo importante en el que los humanos comenzaron a establecerse en comunidades organizadas y, por lo tanto, comenzaron a priorizar los rituales y normas sociales y religiosas. Una vez que se crean poblaciones más grandes y más personas viviendo en un solo lugar, se necesita cierto control social, dijo a National Geographic Alan Simmons, profesor emérito de antropología de la Universidad de Nevada, Las Vegas. Es por eso que empiezas a ver un comportamiento ritual más formalizado. Pero ¿para qué se usaron exactamente las máscaras? Es cierto que los expertos no están seguros, aunque especulan que los objetos pueden haber jugado un papel en el culto de los antepasados. Además, algunos investigadores incluso cuestionan la autenticidad de las máscaras, creyendo que al menos algunas de ellas son falsificaciones. Número 5. Objetos africanos encantados. En 2014, se redescubrió una colección de 320 piezas de objetos culturales africanos en un depósito perteneciente al Departamento de Arte de la Universidad Estatal del Sur de Missouri. Los artículos y todas las piezas tribales originarias de países africanos, incluidos Sierra Leona, el Congo, Ghana y Nigeria, incluían herramientas, telas tejidas, máscaras ceremoniales, figuras talladas de varios tamaños, una pequeña lápida, barras de hierro que se usaban como moneda y más. El ex profesor asociado de arte, Val Christensen, había acumulado los objetos olvidados como parte de un proyecto de investigación sabático. Se llamó a expertos para analizar y catalogar la colección, y a medida que realizaban su trabajo, almacenaban los objetos en entornos con clima controlado para garantizar una conservación óptima. Las cosas tomaron un giro extraño días después, cuando un miembro del personal escuchó gritos, golpes y otros ruidos inexplicables provenientes de la habitación donde se almacenaban los objetos. El empleado corrió a la sala de almacenamiento y descubrió una máscara rota en el piso. Unos días después, la habitación se inundó con varios centímetros de agua y los trabajadores de mantenimiento no pudieron determinar la causa de la inundación. Afortunadamente, los objetos estaban en los estantes y fueron reubicados a una habitación diferente. La doctora Jacqueline Lewis Harris, de la Universidad de Missouri, ofreció algunas teorías sobre por qué estaba ocurriendo estos extraños eventos, incluida la posibilidad de que 4 objetos en particular estuvieran muy
cargados de energía negativa, tal vez porque se habían originado en tribus en guerra o fueron creados con la intención de vengarse. Ella especuló que estos objetos estaban deseando agua, de allí la inundación repetida de las habitaciones en las que estaban almacenados, y recomendó almacenarlos por separado y realizar una ceremonia de quema de savia para purificarlos. El ritual estaba programado y desde entonces no ha habido noticias sobre su efectividad, pero a veces no tener noticias es una buena noticia. Número 4. Los pueblos del mar. Una sociedad críptica de guerreros marítimos, conocida como los pueblos del mar, sitió el Mediterráneo durante casi un siglo, durante el segundo milenio antes de Cristo. Según antiguas inscripciones y relatos, incluso insinúan la posibilidad de que esta civilización derrumbara el imperio hitita. Sin embargo, nadie sabe exactamente quiénes eran los pueblos del mar y saben poco o nada sobre su cultura o nacionalidad. Las civilizaciones antiguas que lucharon contra los pueblos del mar, a saber, los egipcios, dejaron atrás la mayor parte de la información limitada disponible sobre esta sociedad enigmática. El faraón Ramsés III evidentemente libró numerosas batallas contra los pueblos del mar, y una inscripción dentro de su tumba detalla el movimiento de los pueblos del mar mientras causaron estragos en el Mediterráneo oriental. Los pueblos del mar eran una federación de tribus que se llamaban Shirden, Peleset, Dengen, Sekelesh y más. Si bien algunos estudiosos han rastreado los orígenes de estas tribus hasta Sicilia, el mar Egeo o la región de Anatolia en Turquía, sus comienzos son todo menos conocimientos concretos. Aún más extraño, mientras que las teorías predominantes indican que los pueblos del mar fueron desplazados de su tierra natal por el hombre o los desastres naturales, los académicos no están seguros de por qué estaban tan decididos a destruir sociedades dentro del Mediterráneo. Tan feroces como eran los pueblos del mar, su batalla se detuvo abruptamente después del 1175 a.C., en la batalla del Delta, cuando Ramsés III acorraló sus fuerzas y derrotaron a los invasores, mientras posteriormente se apartaron abruptamente del registro histórico. Número 3. Linaje fantasma. Al examinar los genomas de los seres humanos vivos en África Occidental con neandertales y denisovanos, dos especies o subespecies del Homo sapiens que contribuyeron a nuestra ascendencia colectiva, los investigadores de UCLA detectaron variaciones genéticas que no reconocieron. Estas discrepancias no se alinearon con el código genético de los seres humanos modernos o de nuestros antiguos parientes, los denisovanos y neandertales. La variación está presente entre varios grupos de personas, incluidos los Yoruba de Nigeria y los Mende de Sierra Leona, en concentraciones entre el 2 y el 19%. Los investigadores creen que este linaje fantasma sin nombre se separó de los antepasados homínidos antes de que los humanos se separaran del linaje que llegó a abarcar a los denisovanos y los neandertales. Esta división ocurrió hace aproximadamente 800.000 años, y el linaje fantasma surgió por sí solo antes de eso. Hace unos 50.000 años, el linaje fantasma se reconectó con el Homo sapiens o los humanos modernos, lo que llevó a los investigadores a concluir que al mismo tiempo que nos cruzábamos con los denisovanos y los neandertales, algunas personas también estaban procreando con miembros del linaje fantasma. Se están realizando más estudios con la esperanza de identificar a este ancestro críptico. Número 2. Cámara secreta. Mientras realizaban una excavación estándar de la casa de la provincia en el centro de Halifax, en Nueva Escocia, a principios de 2019, en prevención de la remodelación, los arqueólogos descubrieron una bóveda de piedra subterránea aproximadamente del tamaño de una sala de estar, repleta de artefactos. Ni los arqueólogos ni los trabajadores de la construcción en el lugar esperaban tropezar con la cámara secreta, que no se menciona en ningún registro, mapa o plano del sitio. Se encontraron con la bóveda sorpresa después del impacto de una retroexcavadora y comenzaron a cortar lo que todos inicialmente pensaron que era un lecho de piedra. Para su sorpresa, el supuesto lecho se derrumbó fácilmente, revelando un espacio subterráneo. Lo que descubrimos fue una cámara abierta de piedra seca con un techo semicircular de tipo abovedado, dijo a CBC News la arqueóloga principal April McTire. April presentó un informe sobre la extraña bóveda al gobierno canadiense, describiéndola como una característica subterránea con paredes de piedra que mide aproximadamente 6 metros de norte a sur por 4 metros de este a oeste y aproximadamente 3 metros de altura hasta la parte superior del limo que se ha acumulado en el suelo. No se permitió que los equipos ingresaran a la cámara por razones de seguridad, lo que significa que el resumen de April se basa en dimensiones estimadas. Usando cámaras remotas, exploraron más y finalmente descubrieron 1.534 artefactos, principalmente vidrio y cerámica. Pero cualquier conocimiento concreto sobre los orígenes y el uso de la sala es
escapa de los expertos por ahora. No estamos del todo seguros de qué es, pero es similar en construcción a algunos polvorines que se construyeron alrededor de este periodo, dijo April, haciendo referencia a artefactos que datan de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Queda por ver si los investigadores estudiarán más a fondo los objetos, ya que la mayoría de los artefactos estaban programados para su almacenamiento. Número 1. Estructuras de piedra en el Sahara. A principios de 2019, en la región poco explorada del desierto del Sahara Occidental, los arqueólogos descubrieron cientos de estructuras de piedra antiguas de diversas formas y tamaños. Los investigadores no están seguros de quién los construyó, cuándo o por qué. Algunas de las estructuras tienen forma de media luna, mientras que otras son circulares. Mientras tanto, algunas forman una línea recta, mientras que otras son rectangulares. Varias de las construcciones están hechas de roca apiladas en un montón. Muchos usan una combinación de estas formas antes mencionadas, incluido el complejo de 630 metros de largo, que consta de líneas rectas, círculos, pilas de rocas y una plataforma. El área sigue siendo poco estudiada, debido principalmente al conflicto entre las dos regiones que controlan el lugar, Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática, que duró hasta 1991. En consecuencia, los expertos apenas están tocando la superficie cuando se trata de comprender el pasado de la región. Si bien es cierto que no están seguros de para qué se utilizaron muchas, sino la mayoría de las estructuras y quién las construyó, sospechan que una parte considerable de ellas marcan tumbas que datan de aproximadamente 1500 años. Además, la evidencia sugiere que el árido Sahara Occidental alguna vez fue más húmedo y tropical, con más vida animal y vegetal de la que tiene hoy. Desafortunadamente, llegar al fondo de los usos y orígenes de las estructuras probablemente será un proceso largo debido a los problemas de seguridad intermitentes en la región que a menudo ponen en espera las excavaciones. Shimao. Antes de la actual pandemia mundial del coronavirus, los arqueólogos que trabajaban en la meseta de Loess, en China, en la parte más septentrional de la provincia de Shanxi, descubrieron más de 10 kilómetros de murallas que pertenecieron a una magnífica ciudad-fortaleza. National Geographic informó que en el interior hay una pirámide de 70 metros, así como murales pintados, objetos de jade y otros artefactos hermosos. El equipo encontró 70 esculturas en relieve de piedra en el sitio, que representan cosas como monstruos, serpientes y bestias mitad humanas. Quizás el descubrimiento más inquietante fue el de 80 esqueletos humanos sin cabeza, contenidos dentro de 6 pozos cerca del muro este de la ciudad, lo que indica la posibilidad de una decapitación ritual que tuvo lugar mientras se colocaban los cimientos del muro. Esto podría representar la evidencia más antigua conocida de sacrificio humano. Se desconoce el nombre original de la ciudad, pero el sitio de la ruina ahora se llama Shimao y su evidencia se remonta a 4300 años, aproximadamente 2 milenios antes de que se construyera la parte más antigua de la Gran Muralla. Shimao fue misteriosamente abandonado después de alcanzar su punto máximo entre el 2300 y el 1800 a.C., aproximadamente 500 años antes de que los primeros habitantes chinos llegaran a cientos de kilómetros al sur. Su existencia no se menciona en ningún texto antiguo, por lo que los expertos pueden decir, ya que las sociedades grandes y complejas de este extremo norte permanecen notablemente ausentes del registro histórico. La ciudad, que es más grande que el Central Park de Manhattan, se considera el asentamiento neolítico más grande de China. Shimao estaba extremadamente bien fortificado y estaba situado en las tierras fronterizas entre los agricultores de las llanuras centrales en guerra y los pastores de la estepa del norte, lo que llevó a los investigadores a creer que sus residentes se enfrentaban frecuentemente al peligro. Los historiadores están perplejos y fascinados por los hallazgos, lo que les hace repensar los inicios de la civilización china. Número 9. Conos de cabeza del Antiguo Egipto. Los arqueólogos se han preguntado durante mucho tiempo sobre los sombreros en forma de cono del tamaño de una taza de café que a menudo se ve a la gente usando en las obras de arte del Antiguo Egipto. Hasta hace poco, los expertos no estaban seguros de si estos sombreros existieron realmente o eran simbólicos. Finalmente, a finales de 2019, los investigadores descubrieron 2 de los tocados en entierros de 3300 años en Akhetaten, un sitio arqueológico único que contiene las ruinas de una de las ciudades más inusuales del Antiguo Egipto. Los sombreros altos de 8 centímetros, que eran de color crema y parecían estar hechos de cera de abejas, fueron encontrados en las tumbas de trabajadores de bajo rango, con los conos enredados en su cabello intacto, así que definitivamente eran reales y no solo simbólicos. Los investigadores detallaron sus hallazgos en la revista Antiquity, señalando que la existencia física confirmada de los sombreros cónicos disipa cualquier teoría acerca de que sean un símbolo de
estatus en las obras de arte del antiguo Egipto. Los artefactos también desafían la teoría de que los conos están hechos de una sustancia que se derrite con el sol y limpia la cabeza y el cuerpo del usuario. Curiosamente, las obras de arte implican que los miembros de la clase alta de la sociedad usaban los conos con más frecuencia que los ciudadanos de bajo rango, pero los sombreros se encontraron en un cementerio de trabajadores. ¿Fueron los conos de los trabajadores quizás una forma de imitar el estilo de la élite? Esa es una posibilidad. Como saben ahora los arqueólogos, encontrar evidencia de los sombreros cónicos fue simplemente el primer paso para tratar de desenredar los misterios que los rodean. ¿Quién diría que un sombrero podría dar lugar a tantas preguntas? Número 8. Reno nadador. Este extraño objeto alargado fue tallado por los primeros humanos. Hace unos 13.000 años, en lo que hoy es Francia, alguien talló una escultura de 2 renos nadando en la punta de un colmillo de mamut. Fue descubierto en 2 piezas en 1866 y un sacerdote y arqueólogo católico francés se dio cuenta a principios del siglo XX de que las piezas encajaban para formar la imagen de 2 renos, un ciervo más grande seguido de una hembra más pequeña. ¿Puedes verlo? Creada durante la última edad de hielo, la escultura muestra que los humanos, los renos y los mamuts existieron al mismo tiempo en algún momento de la historia. Cuando se hizo la escultura, la región experimentó un clima muy parecido a la Siberia actual. Se desconoce el propósito o uso exacto de la escultura de 22 centímetros de largo. Los expertos especulan que pudo haber sido un tótem de algún tipo, que representaba a un individuo o grupo o quizás representaba un mito o tenía un significado alegórico relacionado con el círculo de la vida y la supervivencia. ¿Pero tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Figuras de arte rupestre antiguo. En 1891, un ranchero australiano llamado Joseph Barshaw se perdió y descubrió miles de figuras rojas danzantes pintadas en la pared de un refugio rocoso en la región escasamente poblada de Kimberley, en Australia. Las esbeltas figuras, llamadas Wions, no se parecían a nada que él o cualquier otra persona en ese momento hubiera visto antes. En realidad, hay miles de figuras con tocados, borlas, bumeranes y lanzas detallados. El estilo es muy diferente al de otro arte rupestre que se encuentra en la zona. Los arqueólogos estaban desconcertados, incapaces de determinar quién pintó las figuras, cuándo o por qué. Todo eso cambió a principios de este año, cuando los científicos idearon una forma muy creativa de fechar las pinturas. Finalmente pudieron determinar su edad, basándose en la datación por carbono de los nidos de avispas fosilizados encontrados a lo largo de las mismas paredes rocosas. Esto ayudó a fechar la obra en hace unos 12.000 años. En ese momento, la última edad de hielo estaba terminando rápidamente, lo que provocó un aumento en el nivel del mar. Como resultado, la región de Kimberley, en la que habitaba la gente de Wion, se redujo hasta la mitad, desplazando a las poblaciones y obligando a las personas a trasladarse tierra adentro. Los investigadores creen que las figuras representadas en el arte rupestre pueden reflejar el caos del entorno cambiante. Si bien la gente de Wion sigue siendo en gran medida un misterio para los expertos, la capacidad de fechar sus obras de arte resuelve parcialmente el rompecabezas, lo que les permite concentrarse en responder otras preguntas sobre la sociedad antigua y las condiciones en las que vivían. Número 6. Estructuras de piedra del Sahara. En 2018, los arqueólogos que trabajaban en la poco explorada región africana del Sahara Occidental revelaron el descubrimiento de cientos de extrañas estructuras de piedra, de todas las formas y tamaños, que se cree que datan de miles de años atrás. Los hallazgos siguen sin explicación y los expertos no están seguros de quién las construyó o por qué. Algunas de las estructuras son circulares, mientras que otras tienen forma de media luna, rectangulares o están construidas en líneas rectas. Y los constructores también combinaron estas formas. A esta gente realmente le gustaban las formas. Los investigadores creen que algunas de estas formaciones se utilizaron para marcar tumbas, pero no saben cuáles fueron sus otros propósitos. Es difícil determinar las edades de las estructuras, dada la falta de artefactos circundantes, aunque algunos sitios contenían restos humanos que datan de aproximadamente 1500 años. La guerra entre Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática, que duró hasta 1991, impidió en gran medida que ocurrieran excavaciones científicas en el Sahara Occidental. Desde entonces, los arqueólogos acaban de comenzar a excavar en toda la región y el trabajo de campo rara vez ocurre debido a problemas de seguridad. Pero sin duda, hay muchos más artefactos esperando a ser descubiertos que ayudarán a revelar la historia incalculable de la región. Número 5. Palacio del Imperio Mitanni.
Una sequía que afectó a Irak en 2018 hizo que las aguas de la presa Mosul retrocedieran, revelando las ruinas de un palacio de 3.400 años perteneciente al Imperio Mitanni, una de las civilizaciones antiguas menos comprendidas de la región. Los arqueólogos se apresuraron a recuperar los artefactos de las orillas del río Tigris mientras tenían la oportunidad, lo que se sumó a las pocas pruebas del Imperio Mitanni que se han encontrado. A medida que las aguas subieron, volvieron a sumergir las ruinas y el equipo reunió todo lo que pudo, incluidas 10 tablas de arcilla con informes y pinturas de pared de color rojo y azul brillante. Los investigadores alemanes esperan aprender más sobre el Imperio Mitanni interpretando las tabletas. La sociedad está tan poco estudiada que los expertos ni siquiera han identificado su ciudad capital, aunque saben que una vez gobernó partes de Siria y el norte de Mesopotamia. También creen que el Imperio Mitanni existió entre los siglos XVI y XIII a.C., tiempo durante el cual ejerció un gran poder sobre la región, pero aparentemente han dejado poco atrás para que aprendamos más sobre ellos. Número 4. Iglesia en una fortaleza. Un estudio de 2019 realizado por arqueólogos que trabajaban en Derbent, en Rusia, una ciudad a lo largo del Mar Caspio, afirma la posible presencia de una de las iglesias más antiguas del mundo en la esquina noroeste de la fortaleza de Narin Kala. La fortificación se remonta al año 300 después de Cristo y alberga una estructura en forma de cruz no identificada, casi completamente oculta, que se encuentra a 11 metros bajo tierra. Desafortunadamente, es poco probable que los científicos lleguen al fondo del misterio, ya que las ruinas son parte de un sitio del patrimonio cultural de la UNESCO, lo que significa que la excavación está prohibida. Esto deja a los investigadores con pocas o ninguna otra opción, más que especular sobre el uso de la estructura basándose en lo poco que saben. Además de posiblemente servir como una iglesia primitiva, la misteriosa estructura pudo haber sido un depósito o un templo de fuego zoroastral, según un comunicado de científicos de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología MISI, quienes examinaron el sitio utilizando una nueva tecnología llamada radiografía de muones. Los nuevos hallazgos dejan a los expertos en dudas sobre la intención de la estructura como un tanque de almacenamiento de agua, aunque puede haber sido reutilizado durante los siglos XVII y XVIII. Pero por ahora, tal vez de forma indefinida, no tienen más remedio que hacer su mejor conjetura sobre para qué se utilizó la estructura. Número 3. Pueblos neolíticos preegipcios. Antes de que el antiguo Egipto llegara al poder como uno de los imperios más emblemáticos de la historia, alrededor del año 3100 a.C., fue precedido por la presencia de pueblos neolíticos, que ocuparon la región entre el 9300 y el 4000 a.C. De hecho, estas sociedades influyeron en las civilizaciones posteriores y más avanzadas, pero la pregunta de quiénes eran exactamente sigue sin respuesta. Este misterio persistente se debe en parte al fuerte enfoque de los estudiosos en los sucesores de los habitantes del Neolítico, dejando a los primeros residentes subestimados. Pero muchos sitios importantes que podrían revelar información sobre estas sociedades son de difícil acceso debido tanto a sus ubicaciones remotas como a la necesidad del permiso del gobierno moderno para excavar. Sin embargo, los investigadores ahora están prestando más atención a estos pueblos neolíticos. Un estudio de 2018 de 6 sitios de enterramiento a lo largo de un lago estacional extinto revela que la región era más húmeda durante el período neolítico de lo que es ahora, aunque no era exactamente exuberante con vegetación, pero esto permitió a la gente vivir en áreas que ahora son simplemente poco realistas para que los humanos puedan vivir porque están demasiado secas. Los arqueólogos que llevaron a cabo el estudio se concentraron en los años neolíticos finales, entre el 4600 y el 4000 a.C., durante los cuales se erigieron megalitos, santuarios y círculos de calendario, y comenzaron a enterrar formalmente a sus muertos en cementerios. Los investigadores excavaron cementerios que contienen alrededor de 68 esqueletos humanos y una amplia gama de artefactos que incluyen cerámica, conchas marinas, herramientas cosméticas para mujeres, armas de piedra para hombres, joyas de piedra y conchas de avestruz. Las personas que se encontraron en el cementerio vivieron hasta los 40 años y a veces incluso los 50, superando con creces a la mayoría de los humanos de la época. También eran más altos que la mayoría de las personas en ese entonces, con hombres que medían alrededor de 170 centímetros de altura en promedio, mientras que las mujeres tenían aproximadamente 160 centímetros de altura. Sin embargo, extrañamente, los arqueólogos encontraron otro cementerio que mostraba una mortalidad infantil mucho más alta, un promedio de vida más bajo y personas más pequeñas. Si bien los dos cementerios podrían haber pertenecido a poblaciones diferentes, los ocupantes tenían suficientes similitudes como para que los investigadores crean que fueron compartidos entre el mismo grupo de personas. Todavía tienen que explicar las diferencias entre los restos de un cementerio y el otro, pero teorizan que las diferencias de clase pueden ofrecer una explicación realista
lista. Quizás las personas más pequeñas y de vida más corta eran plebeyos, mientras que los individuos robustos y de vida más larga y más altos eran miembros de la élite. Por ahora, sin embargo, los expertos están muy lejos de confirmar esta especulación y tienen muchas otras preguntas sin respuesta sobre los enigmáticos pueblos que vivieron en la región antes que los famosos egipcios. Número 2. Una cámara perdida. En agosto del 2018, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de una cámara de piedra del tamaño de una sala de estar debajo de la casa de la provincia en el centro de Halifax, en Nueva Escocia, en Canadá. No se menciona la bóveda subterránea en el registro histórico, lo que hace que el hallazgo sea una completa sorpresa para todos los involucrados. Se detectó por primera vez cuando una retroexcavadora golpeó involuntariamente lo que parecía ser un lecho de roca al principio, pero el material se desmoronó fácilmente y tras un examen más detenido, se descubrió la cámara completa con un techo abovedado semicircular. No entraron a la bóveda, porque hacerlo se consideró inseguro, pero investigaron utilizando cámaras operadas de forma remota, y la arqueóloga April McIntyre presentó los hallazgos al gobierno canadiense, aproximando las dimensiones de la estructura como de 6 por 4 metros y de unos 3 metros de altura. Los artefactos en el techo de la cámara, que datan de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, proporcionan la evidencia más cercana de la posible edad de la bóveda. Estos artefactos incluyen cerámica alemana que data del siglo XVII, un pozo, un conducto de carbón, muros de piedra, desagües pluviales y tuberías de drenaje. McIntyre intentó, pero no pudo, encontrar algún registro de la estructura existente, dejándola a ella y a sus colegas en la incertidumbre. En un informe instó al gobierno a investigar más a fondo utilizando un radar de penetración terrestre. Número 1. Pariente humano misterioso. Los investigadores estaban confundidos, por decirlo menos, cuando en 2018 descubrieron herramientas de piedra en Filipinas que eran anteriores a la llegada de los humanos modernos de aproximadamente 600.000 años. Un estudio que detalla los artefactos, publicado en la revista Nature, describe cómo alguien usó las herramientas para matar un rinoceronte, junto con los restos no utilizados del animal. Los huesos del rinoceronte, que tienen marcas de cortes y otras evidencias de mutilación deliberada, tienen entre 631.000 y 777.000 años, lo que significa que quien quiera que elaboró y usó las herramientas no era miembro de la especie Homo sapiens. En otras palabras, no eran humanos modernos, sino un antepasado antiguo no identificado que ocupó Filipinas mucho antes que nosotros. El descubrimiento da un vuelco a las nociones previamente sostenidas de que los primeros homínidos no podían acceder a las islas del Pacífico, que estaban separadas del continente por vastas franjas de océano según National Geographic. Después de todo, supusieron los investigadores, no había forma de que estas especies supieran navegar. ¡Oh sí! La evidencia ahora apunta a lo contrario de estas creencias asumidas durante mucho tiempo, lo que sugiere que los primeros homínidos, de hecho, cruzaron aguas profundas. Pero, ¿quién hizo las herramientas? Nadie lo sabe. Los artesanos pudieron haber sido denisovanos, un linaje fantasma de homínidos que se cruzaron con el Homo sapiens en un momento dado. Pero el candidato más probable, según los expertos, es el Homo erectus, quien se sabe con certeza que entró en el sudeste asiático hace al menos 700.000 años, como lo demuestran los fósiles descubiertos en Java, en Indonesia. Los homínidos que vivieron en Filipinas pueden haber sido descendientes del Homo erectus con una condición llamada enanismo de la isla, que se produce cuando una especie evoluciona para vivir de manera óptima en un entorno libre de depredadores, lo que hace que se encojan. ¿Cómo cruzaron el océano? Es una pregunta complicada, que los investigadores reconocen que no saben la respuesta, pero especulan que la población llegó a Filipinas a través de Borneo y Palawan, al oeste, o de China y Taiwán al norte. Mahendra Parvata. Durante cientos de años, una de las primeras capitales del Imperio Khmer estuvo perdida bajo la densa jungla camboyana. Los objetos que se sospecha se originaron en la ciudad aparecieron de vez en cuando durante más de 150 años, pero no fue hasta el 2018 que finalmente se confirmó la ubicación de la ciudad. Lento pero seguro, los arqueólogos descubrieron 600 restos, incluidos santuarios, un palacio y una pirámide. La ciudad se puede encontrar en la cordillera de Nom Kuleng y fue confirmada en un estudio de 2018 publicado en la revista Antiquity. Un equipo de investigación internacional pasó 5 años reuniendo la evidencia con la ayuda de la tecnología 3D y concluyó que se trataba de Mahendra Parvata. Antes de esto, la ubicación recibió sorprendentemente poca atención, según los investigadores, quienes descubrieron que la ciudad, claramente urbana, estaba dispuesta en una cuadrícula gigante, lo que la convirtió en uno de los primeros paisajes diseñados para la época. Parece haber sido el campo de pruebas para las ciudades del futuro, con una red de carreteras y manzanas de aproximadamente
aproximadamente 1.6 kilómetros de largo y 1.6 kilómetros de ancho cada una. También hubo evidencia de sistemas avanzados de gestión de agua, incompleta en los mapas arqueológicos, excepto como una dispersión de puntos que denotan los restos de antiguos templos de ladrillo. Escribió el equipo: el Imperio Jemer controló vastas partes del sudeste asiático entre los siglos 9 y 15. Mahendraparvata sirvió como capital durante los siglos 8 y 9, pero su poder pudo haber sido de corta duración. Los arqueólogos sospechan que a las pocas décadas de llegar al poder, las operaciones en Mahendraparvata se trasladaron a Angkor. Finalmente, la ciudad fue abandonada y sus estructuras de madera se desintegraron y se perdieron en la historia, lo que permitió a los expertos aprender sobre la ciudad, principalmente a partir de inscripciones antiguas, así como los objetos recién descubiertos, que ayudaron a los investigadores del estudio a probar sus afirmaciones. Otra ciudad perdida encontrada. Número 9. Palacio Maya. A principios de este año, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México anunció el descubrimiento de un palacio de piedra maya que data de más de 1000 años. Descubierto en la jungla del sitio arqueológico de Culubá, en el noreste de la península de Yucatán en México, se encuentra a solo 160 kilómetros al oeste de Cancún. El palacio forma parte de un gran complejo rodeado por numerosos otros edificios que los arqueólogos han pasado años excavando y restaurando. La cubierta forestal ha ayudado a preservarla durante todos estos años. El palacio en sí probablemente fue disfrutado por la élite maya, según un comunicado de los investigadores, midiendo 55 metros de largo, 15 metros de ancho y 6 metros de alto. Contiene 6 habitaciones y una escalera, y una vez fue parte de un complejo más grande y grandioso, con un gran horno redondo, un altar y 2 habitaciones residenciales. Estuvo habitado desde alrededor del 600 después de Cristo hasta el 1050 después de Cristo, abarcando 2 eras mayas superpuestas, y fue un enclave en la ciudad maya de Chichén Itzá durante al menos parte de ese tiempo. Los arqueólogos también encontraron sitios de entierro secundarios en el palacio, en otras palabras, sitios donde los cuerpos originalmente enterrados en otro lugar fueron reenterrados, y esperan que los restos ofrezcan una idea de los habitantes del sitio. Los descubrimientos en Culubá, hasta ahora, representan solo el comienzo de lo que los arqueólogos esperan encontrar allí. Los mayas sufrieron un misterioso declive entre el 800 y el 1000 después de Cristo, y quizás Culubá pueda ayudarnos a darnos respuestas. Y ahora el número 8. Pero primero quería dar un gran saludo a todos los que apoyan el canal, y si tú eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. También déjame saber tu descubrimiento favorito abajo en los comentarios. Número 8. Jardín de Bomarzo. El Jardín de Bomarzo, también llamado Sacro Bosco o Bosque Sagrado, y el Parque de los Monstruos o Parco dei Mostri, se encuentra en la provincia de Viterbo, en la región italiana de Lazio. Construido hace 500 años durante el Renacimiento tardío, está cubierto de árboles. El duque de Bomarzo, Pier Francesco Orsini, un mecenas del siglo XVI y condottiero o capitán a cargo de una compañía mercenaria, encargó la construcción del Parco dei Mostri en 1552, después de una serie de eventos traumáticos. Luchó en una guerra brutal, fue capturado en Alemania y se convirtió en prisionero de guerra durante varios años. Su mejor amigo fue asesinado, fue retenido para pedir rescate, y poco después de su liberación, su esposa falleció. Durante un tiempo estuvo perseguido por demonios. Contrató al respetado arquitecto Pirro Ligorio para que lo ayudara a crear una Villa de las Maravillas, inspirada en el dolor. El valle boscoso debajo del castillo de Bomarzo, el complejo monumental, presenta una serie de esculturas extrañas, que incluye una monstruosa cabeza de pez, un gigante que rasga a otro gigante por la mitad, un elefante de guerra, una casa inclinada y una enorme cabeza gritando con la boca abierta. Bomarzo dejó los árboles y los arbustos originales en su sitio y agregó estas cosas macabras y espeluznantes a su alrededor. Cuando Bomarzo falleció, el jardín fue abandonado y quedó descuidado y cubierto de maleza, pero fue restaurado después de que Salvador Dalí creara un cortometraje sobre él durante la década de 1950. Sigue siendo una atracción turística popular hasta el día de hoy. Los visitantes pueden entrar en la boca del gigante que grita, conocida como la boca del infierno. El lugar antiguo es definitivamente inquietante y cubierto de maleza, pero aquí también puedes experimentar la belleza oscura que dejó Bomarzo. Número 7. Sigiriya. Uno de los destinos turísticos más populares de Sri Lanka es Sigiriya, una antigua fortaleza de piedra construida durante el siglo V. Cortada en una enorme columna de roca de casi 200 metros de altura, contiene una serie de pasillos, así como un conjunto de enormes patas de león talladas en la base, características que encajan con el nombre Sigiriya, que significa la roca del león. El rey singalés Kashyapa I encargó la fortaleza, que sirvió como capital del reino hasta el 495 después
después de Cristo, cuando Kashrapa fue derrotado y murió. El castillo fue construido sobre una roca colosal y estaba decorado con frescos grandes y coloridos que posiblemente representaban apsaras o cantantes y bailarines celestiales. También había una pared de espejos que estaban tan bien pulida durante el apogeo del palacio que alguien podía ver fácilmente su reflejo en ella. El sitio contiene una elaborada tecnología de retención de agua y algunos de estos sistemas aún funcionan hoy. Aquí también se encuentran algunos de los jardines paisajistas más antiguos conocidos del mundo. El palacio sirvió como monasterio budista durante el siglo XIV, pero una vez más fue abandonado y el bosque finalmente consumió la formación, preservando el conocimiento de la misma estrictamente entre los lugareños y los textos budistas. Los historiadores británicos redescubrieron el sitio durante el siglo XIX, después de que Gran Bretaña tomó el control del país. Hoy es un sitio Patrimonio Mundial de la UNESCO. Número 6. Templo de la Montaña Perdida. A finales de 2019, se descubrieron construcciones de piedra con una antigüedad estimada de más de 1000 años en Nakhon Si Thammarat, un municipio del sur de Tailandia. El historiador Phum Jiradeong y su equipo, llamados exploradores de la ciudad de las montañas, hicieron el supuesto hallazgo, que Phum cree que representa las ruinas de una ciudad antigua que fue mencionada por primera vez hace más de un milenio por un explorador chino. La arquitectura del sitio se asemeja a otras ruinas cercanas, que se cree que datan del siglo VI a.C. Entre las estructuras se incluyen varios muros de piedra y montones de rocas, así como al menos una roca en forma de falo. Phum y su equipo fueron informados originalmente sobre el sitio en 2017, pero no lo encontraron hasta 2 años después con la ayuda de expertos. Las autoridades tailandesas fueron notificadas del descubrimiento y se les asignó la tarea de autentificarlo como un sitio arqueológico genuino. Hasta el momento, solo se ha excavado una pequeña parte de las ruinas y se desconoce su origen. Número 5. Un pueblo secreto alemán. La Cumbrecilla, un pueblo suizo-alemán en las colinas de Argentina, luce sorprendentemente fuera de lugar con sus letreros en las calles alemanas, un reloj de cucú gigante que recibe a los visitantes que ingresan y los restaurantes que venden cocina tradicional alemana. Las raíces de la ciudad se remontan a 1932, cuando una pareja de inmigrantes alemanes que vivía en Buenos Aires, llamada Kobjolski, comenzó a buscar un lugar ideal para su casa de vacaciones. Extrañando las montañas de la región de su ciudad natal, se decidieron por el valle de Calamuchita, que en ese momento no tenía caminos ni vegetación. Una cosa que tenía era una cascada, que era lo suficientemente buena para la pareja. Compraron la gran propiedad, comenzaron a construir y plantaron muchos árboles, incluidos abetos y pinos, que son inusuales en la región. La pareja, cuyo objetivo era hacer que el paisaje fuera lo más bávaro posible, alquiló terrenos a otros que aceptaron construir sus casas con un estilo arquitectónico suizo-alemán. Alrededor de 1500 personas viven hoy en La Cumbrecita, donde la familia continúa dirigiendo el bar local y documenta su historia de la manera más conspicua posible. Fue muy fácil para ellos construir esto, porque hablo en serio cuando digo que no había nada aquí, dijo Ingrid a The Telegraph en 2017. Aproximadamente 300.000 turistas visitan La Cumbrecita anualmente, deteniéndose para probar sus influencias alemanas, suizas, húngaras y austriacas. Este pueblo secreto alemán escondido por árboles parece un gran lugar para visitar una vez que podamos viajar de nuevo. Número 4. Megaciudad Maya. A principios de 2018, los científicos descubrieron decenas de miles de edificios y estructuras mayas, incluidas casas, obras de defensa, pirámides, campos agrícolas y sistemas de riego en la espesa jungla guatemalteca. Con base en los nuevos hallazgos, estiman que hasta 10 millones de personas alguna vez vivieron en toda la región, conocida como las Tierras Bajas Mayas. La nueva estimación sugiere que en algún lugar, entre 2 y 3 veces más personas vivían de lo que se pensaba originalmente, según el profesor de antropología de la ciudad de Tulane, Marcelo Eicanuto. Los científicos hicieron los descubrimientos utilizando la tecnología LiDAR, que detecta la presencia de estructuras ocultas bajo el follaje denso. En total, el mapeo recogió alrededor de 60.000 estructuras en un área de 2.100 kilómetros cuadrados, incluidos 4 centros ceremoniales principales que contienen pirámides y plazas. La evidencia también muestra que la tierra fue muy cultivada para alimentar a la floreciente población del Imperio Maya. Su agricultura es mucho más intensiva y por lo tanto sostenible de lo que pensábamos, y estaban cultivando cada centímetro de tierra, dijo a CBC el asistente de investigación Francisco Estrada Belli. El mantenimiento de las vastas tierras agrícolas requería una fuerza laboral masiva y altamente organizada, lo que indica además que la sociedad estaba más avanzada de lo que originalmente se le atribuía. La disponibilidad de tecnología de punta es mucho más eficiente que adivinar dónde pueden ubicar algunas ruinas y atravesar la densa jungla para llegar al sitio sospechoso, lo que sin duda ha llevado a muchos descubrimientos arqueológicos en los últimos años.
Número 3. La ciudad perdida del dios mono. Una expedición de investigación a Honduras a principios de 2015 condujo al descubrimiento de una ciudad perdida perteneciente a una cultura misteriosa y previamente desconocida. Los rumores de larga data sobre la llamada Ciudad Blanca, también llamada Ciudad del Dios Mono, y las imágenes de mapas aéreos llevaron a los arqueólogos a la región remota y deshabitada en la selva de Mosquitia, donde encontraron plazas extensas, montículos, movimientos de tierra y una pirámide de tierra. Los científicos también descubrieron una colección de esculturas de piedra que no habían sido tocadas desde que la ciudad fue abandonada. La una vez próspera civilización que construyó estas estructuras hace unos 1000 años desapareció misteriosamente y casi no se sabe nada sobre la sociedad o qué la terminó. Los arqueólogos ni siquiera saben su nombre. El descubrimiento del asentamiento y los objetos bien conservados y sin saquear es excepcionalmente raro, dijo el arqueólogo mesoamericano Christopher Fisher a National Geographic. Explicó que el alijo de esculturas de piedra que se dejó intacto en la base de la pirámide pudo haber sido utilizado como ofrenda. Fueron descubiertos con la parte superior de algunos de los elementos asomándose desde la tierra y muchos más fueron encontrados enterrados. La colección consistió en asientos ceremoniales, vasijas decoradas con serpientes, buitres, figuras zoomorfas, incluido un hombre jaguar. Según la leyenda indígena, la Ciudad Blanca sirvió como un refugio a los nativos que huían de los conquistadores españoles y los que iban allí nunca regresaban. Numerosas exploraciones intentaron encontrar las ruinas de la ciudad a partir de la década de 1920, pero la primera evidencia confiable de su ubicación apareció en 2012, después de que se realizó un reconocimiento aéreo utilizando la tecnología LiDAR. La única persona conocida que supuestamente había encontrado el sitio antes de esa fecha se había suicidado, llevándose a la tumba el conocimiento de su paradero. Para proteger las ruinas, los arqueólogos no revelaron su ubicación exacta, pero es posible que la Ciudad Blanca no siga siendo un secreto bien guardado por mucho tiempo, gracias a la deforestación que amenaza con exponerla a través de la destrucción de la selva tropical. Número 2. Escondite nazi. En marzo de 2015, la prensa argentina informó que los arqueólogos de la Universidad de Buenos Aires descubrieron los presuntos restos de un escondite nazi de la Segunda Guerra Mundial, que quizás fue construido como último refugio para los funcionarios alemanes cuando llegó el fin de la guerra. Ubicado en el norte de Argentina, cerca de la frontera con Paraguay, en la remota jungla del Parque Nacional Teyucuare, se sospecha desde hace mucho tiempo que el sitio había servido anteriormente como refugio nazi. Durante las excavaciones de 2015, los arqueólogos encontraron 5 monedas alemanas que se acuñaron entre 1938 y 1941, así como un fragmento de porcelana que se fabricó en Alemania. Aparentemente, a mitad de la Segunda Guerra Mundial, los nazis tenían un proyecto secreto para construir refugios para los principales líderes en caso de derrota, sitios inaccesibles en medio de los desiertos, en las montañas, en un acantilado o en medio de la jungla, dijo el líder del equipo a The Guardian. El escondite resultó innecesario cuando miles de nazis comenzaron a trasladarse a Argentina y recibieron la bendición del entonces presidente Juan Perón hasta 1955. Como resultado de esta política de bienvenida, los jefes nazis como Adolf Eichmann y Joseph Mengele, junto con alrededor de 5.000 nazis en total, vivieron relativamente libres y abiertamente en Argentina. Con paredes de 3 metros de espesor y una torre de vigilancia, el escondite indica que los nazis planeaban huir a Argentina antes de saber que allí tenían simpatizantes. Algunos estudiosos rechazaban la idea de que existiera un escondite nazi en la espesa y remota jungla argentina. La ubicación tiene una historia alemana, lo que sugiere que puede haber sido fácil dejar caer monedas alemanas dentro y alrededor del sitio para reforzar las leyendas del supuesto plan de los nazis. Pero fue una realidad para los nazis huir a Argentina, y esto ha sido probado más allá de toda duda razonable, dejando muchas partes del país abiertas a más investigaciones en términos de sus habitantes anteriores. Número 1. El Mirador. El Mirador, una ciudad maya perdida que alguna vez sirvió como capital floreciente de la civilización, fue descubierta en 1926 en la selva subtropical de Guatemala. Sus ruinas están ubicadas dentro de la cuenca Mirador de 6.410 kilómetros cuadrados y fueron construidas hace más de 2.000 años. En su apogeo, la ciudad fue el hogar de decenas de miles de residentes y contenía plazas y grandes edificios. Se cree que es una cuna de la civilización maya y se encuentra a solo 64 kilómetros de Tikal, otro importante sitio maya que sirvió como la ciudad más grande de la civilización durante su período clásico. Ambas ciudades están abiertas a los turistas, pero llegar allí no es fácil. La mayoría de los visitantes llegan al Mirador y Tikal a través de un paseo en burro de varios días, acampando en el camino, aunque los sitios también son accesibles por helicóptero. ¿Los visitarías? Déjame saberlo abajo en los comentarios. A mí me encantaría ir allí.
Gracias por ver el video. ¿Tienes alguna teoría sobre estos descubrimientos? ¿Cuál te gustó más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.